Hoy traemos a un psiquiatra para que se enfrente a una sesión medium, ¿vale? Carlos es psiquiatra, Vicente Alarcón es medium y vamos a vivir la experiencia de 0 a 100 para que veáis todo el proceso sin cortes, sin haber pactado previamente nada. Para que después de la muerte la gente sigue viva de alguna manera, ¿no? Porque conectas con espíritus, ¿no? ¿Cómo funciona esto? A esa gente dónde está, ¿no? ¿A dónde va? Una vez que nosotros pasamos al otro lado, vamos a decir que hay diferentes planos de existencia en ese lugar y que dependiendo de la labor que yo vaya a ejercer, voy a estar en un plano o en otro. Vale, pues si os parece, empezamos la sesión. Muy bien, vamos a ello. Cojo tu permiso, Carlos. Buenas tardes. Hoy tenemos un podcast muy especial porque vamos a ser tres personas muy diferentes, pero a la par muy similares, porque venimos abiertos a descubrir algo que no sabemos qué es lo que nos va a traer. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, Chris? Aquí estoy. Bienvenido, Vicente. Buenas tardes, amigo. Hoy traemos a un psiquiatra para que se enfrente a una sesión medium, ¿vale? Carlos es psiquiatra, Vicente Alarcón es medium y vamos a vivir la experiencia de 0 a 100 para que veáis todo el proceso sin cortes, sin haber pactado previamente nada, porque tanto Carlos no tiene ningún tipo de guión, le va a preguntar a Vicente todo lo que considere y Vicente va a decir todo lo que se le pase por la cabeza y no por la cabeza. Entonces, eso, ¿cómo tú has decidido venir realmente aquí? Porque habrá mucha gente que diga que hace un psiquiatra con un medium. Pues bueno, todo comenzó porque me invitaste a tu podcast y para hablar del estrés laboral y del burnout, que es a lo que yo me dedico. Y bueno, en ese podcast tuvimos como muy buen feeling, mucha conexión y tal, y me hablaste de este tema de los mediums y eso. Y yo, como soy muy curioso y obviamente ya había oído hablar de estas cosas, pues te hice más preguntas, ¿no? Y tal, y al final te dije, oye, pues si conoces gente o tal, pues ya, no sé, me avisas o me dices, ¿no? Porque me gustaría conocer a alguien que se dedique a eso, ¿no? Y entender un poco qué hay ahí o incluso experimentarlo, ¿no? Y así que, bueno, un poco curiosidad y ganas de, bueno, de ver, ¿no? Y de experimentar cosas. Sí, porque Diría que me es... sorprendió bastante que te abriste muy rápidamente a eso y hay una parte de ti que siente como que es escéptico, como que no quiere creer en esto o como que tampoco le da una apertura increíble, sino que lo quieres ver con tus propios ojos y vivirlo, Sí. pero hay otra parte de ti que de alguna manera ha querido experimentarlo y aquí estás y obviamente más prueba que esto no hay nada. Sí, eso es, ¿no? A ver, yo no he experimentado casi cosas de estas. O sea, yo distingo también esto de lo que es la espiritualidad para mí o Sí. incluso el tema espiritual, religión y demás. Como que para mí esto es diferente y son cosas que nunca he experimentado, ¿no? Pero bueno, es verdad que me han hablado, me han contado muchas historias, ¿no? Y ya llega un punto que dices, esto es un poco raro, ¿no? O sea, que tanta gente diga estas cosas tan raras, pues bueno, no sé, algo habrá, ¿no? Aquí. Claro, porque Vicente, ¿tú dónde englobarías la faceta medium, por ejemplo? Porque es que es verdad que la gente ve esto como una rama más esotérica, que no tiene nada, que no tiene tanto que ver con el autoconocimiento, la espiritualidad en términos generales, ¿no? Claro. Por eso aquí en la Escuela Sana Karma, una de las principales ideas que queremos transmitir es precisamente que esto no es nada extraordinario o nada esotérico, por así decirlo, ¿no? Solo que ha habido durante mucho tiempo muy mal tratamiento sobre todo este tipo de cosas. Por eso en la escuela nunca separamos lo que es el crecimiento personal o la inteligencia emocional del tema medium, porque al fin y al cabo está aquí para que nosotros podamos vivir mejor. Nada de este mundo espiritual, por lo menos desde la parte de la escuela, no la concebimos con la idea de meter miedo o de... No, todo lo contrario, sino para entender tu camino de vida y que los consejos o las ideas o los entendimientos que te puedan dar desde el otro lado pues te ayuden a sentirte mejor contigo mismo, a entender mejor la familia de la que vienes. Entonces, realmente, para mí esto forma parte 100% de la espiritualidad. Lo que no forma parte es de la religiosidad.
¿no? Porque nosotros pues no seguimos ningún tipo de religión ni de filosofía en concreto, ¿no? Sino que simplemente experimentamos desde nuestra propia experiencia personal y desde ahí hacemos como nuestra propia filosofía, ¿no? Claro, porque al final es como que la gente ve como, bueno, que claro, aquí hay de todo, ¿no? Porque los mediums, por ejemplo, que yo de vez en cuando cuchicheo por ahí y tal, y hay en YouTube, en Instagram, hay mucho salseo con todo eso, mucho show, ¿no? A la hora de hablar de estos temas es como que la gente quiere ver algo más allá y tampoco busca crecer muchísimo, simplemente busca saciar esa curiosidad de decir, ¿hay algo más allá de todo lo que ya vemos? Y como que la mediumnidad en sí misma, a día de hoy, también creo que se lleva un poco a ese campo, que es esa parte show. Y por eso la gente lo tiene como más apartado, pero porque no es como un ámbito que se haya utilizado para lo que tú lo utilizas, que es para Claro. algo constructivo. Claro. La idea de esto precisamente es romper ese patrón de frivolidad o esa historia de que, bueno, la mediunidad es algo solo anecdótico, ¿no? Pues he hablado con mi tío, con mi padre, con mi abuelo. Y dices, bueno, vale, ¿y qué? ¿No? ¿Para qué te ha servido? Entonces, nosotros desde la escuela le buscamos esa utilidad, ese para qué que te ayude a entender el mundo de una forma diferente, porque partimos de la base de que no tenemos ni pajolera idea de por qué estamos aquí. Entonces, partiendo de esa base, quiere decir que a nivel emocional y a nivel mental, todo lo que estamos viviendo es a nivel hipotético. Claro. Entonces, realmente esta parte espiritual, desde mi punto de vista, nos da un poquito más de entendimiento y de conocimiento del para qué de estar aquí, ¿no? Y de toda esta paraeta montada que hemos llamado mundo. Entonces, creo que precisamente cuando le ponemos esa conciencia de entendimiento a la mediunidad, deja de ser algo raro o algo anecdótico, ¿no? En la escuela, en todos los cursos que nosotros hacemos, vemos que esto es algo que tenemos todos de una forma natural, que todos nacemos con esta cualidad, solo que la desarrollamos o no la desarrollamos. Claro, y tú dirías que con la práctica, porque ya haces como muchas sesiones al día y tal, ¿ha llegado un momento en el que afinas muchísimo más lo que estás canalizando? Sí, por supuesto. Esto es como una radio. Si tú tienes un equipo bueno, ¿no? O como un transmisor, si tienes un equipo bueno vas a poder captar mucha más vibración y vas a poder darle una traducción mejor a esa vibración que estás recibiendo. Y yo, por supuesto, de cuando empecé ahora, pues obviamente que no tiene nada que ver. Y ahí se me surge la primera pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando exactamente cuando tú canalizas o ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué son esas vibraciones, ¿no? O sea, o qué explicación le das tú, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? En realidad es como sintonizar una vibración que es muy sutil y mi mente, mi cerebro, mi glándula pineal, llámalo como quieras, le está dando una interpretación en base a la información que yo tengo dentro de mí. Siempre me gusta poner el símil, ¿no? De que un hindú nunca va a canalizar a la Virgen María o un hindú nunca va a canalizar a Jesús, ¿no? Sobre todo porque no lo conoce. Entonces, obviamente, la vibración que pueda captar bajo ningún concepto va a tomar esa forma, ¿no? Entonces, es una forma sutil que realmente no tiene forma. O sea, que lo que captas es información que hay en el ambiente, en el universo, digamos, ¿no? Algo así. Exacto. Además, la física cuántica ya nos habla de esto, ¿no? Es como esas partículas que se unen, ¿no? Y que se separan y se llevan a una parte del mundo diferente y se estimula una y en el instante se está estimulando la otra. Pues en la escuela partimos de la base de que aunque yo pierda mi cuerpo físico, eso que nosotros llamamos alma, esas partículas, esa vibración ha estado dentro de mí tomando una información, entonces captamos esa información y eso es lo que traducimos o lo que expresamos a través de una sesión medium. Pero ¿tú crees que podría ser otra cosa diferente? O sea, que no sean esas partículas, sino otra cosa, yo qué sé, ¿eh? Como una realidad espiritual no material, por ejemplo, o otra cosa que no sabemos entender. Yo hablo desde mi experiencia, no me gusta hablar de realidades o de verdades porque creo que la verdad para mí es un concepto totalmente indeterminado y que al final todo tiene una gama de grises muy grande, ¿no? Y desde la experiencia de lo que yo he vivido a nivel personal, no hay una separación, ¿no? Todos venimos de lo mismo y vamos hacia lo mismo.
Entonces, eso que nosotros sentimos como algo externo, como pueda ser el alma, siento que es una vibración, es una energía que, aunque se separe de nuestro cuerpo físico, ha dejado una impronta, ¿no? Ha dejado un escrito en ese alma. Entonces, captamos esa vibración y podemos descifrar esa información, ¿no? Pero yo no siento que sea, por así decirlo, una realidad que esté separada de lo que nosotros somos, sino que es algo que a simple vista no podemos ver, pero que está ahí. Vale. ¿Y por qué crees que hay gente que la percibe y otras que no? Precisamente por el miedo, que es algo que trabajamos mucho en la escuela. Por suerte o por desgracia, hemos nacido en una sociedad muy formada y muy llevada hacia la educación judeocristiana. Entonces todo esto es como muy tabú, es algo diabólico, es algo malo, ¿no? Entonces eso también ha hecho que no se pueda durante muchísimo tiempo experimentar de una forma libre, pero las personas que tenemos esto, voy a decir, de una forma natural más desarrollado, no considero que seamos especiales ni que tengamos nada diferente a lo que pueda tener otra persona. Es más, yo la experiencia que tengo en la escuela es que cuantas más personas hay y más se trabajan y más conscientes son, lo captan exactamente igual. O sea, no es que sea algo especial o que sea un don solo para determinadas personas, sino que sí que siento que tiene que ver con lo que nosotros venimos a aportar de alguna manera, ¿no? Lo que los japoneses llegan a llamar el ikigai, ¿no? Lo que venimos a focalizarnos en este camino de vida, pues quizás las personas que estamos más activas en el mundo de la mediunidad tenemos algo que aportar en ese aspecto. Sí, sí que es verdad que yo, por ejemplo, hace poco asistí a un curso medio de Vicente y éramos aquí 40 personas a lo mejor y hace ejercicios en momentos y a lo mejor le tienes que coger las manos a alguien y decirle lo que te viene. Y hay gente en esos cursos, que yo, por ejemplo, fui uno de ellos, que cogía las manos y me venían cosas literal de las personas y habían personas en mi mesa que ocurrió lo mismo. Y era como de las primeras veces que se entraba en contacto con eso de esa forma. Y ahí empiezas a ver como ese, no sé, empiezas como a vislumbrar un poco ese mundo del que te está hablando y hasta que no lo pruebas suena tan abstracto y tan, pues eso, como intangible que no te lo acabas de creer hasta que lo experimentas. Pero después, por ejemplo, coges unas manos y me acuerdo una señora que justo me cogió las manos y me venía el concepto dientes, dientes. Y le decía, ¿tú tienes como dolor en los dientes o algo? Y de repente me dice, ¿cómo? Y me dice, es que llevo unas semanas que estoy con el tema de los dientes que no paro de rumiar por la noche y en 3 días tengo una sesión con un dentista. Y le dije, ¿y qué tiene que ver con el tema de la toma de decisiones? Porque no sé si estás como tomando, porque al final los dientes se asocian a todo eso. Y la señora como que estaba flipando. Y es una tontería en ese momento, para mí, a lo mejor no, pero que la otra persona pues ve que has conectado con ella y yo lo único que he sentido es como algo muy sutil y ya está. Me venía como un concepto que era dientes, dientes, dientes. Luego también muchas veces es muy complicado distinguir, sobre todo en las personas que empiezan en todo este mundo, el poder distinguir entre si estoy sintonizando, estoy canalizando, estoy conectando con esa parte espiritual o si realmente estoy conectando con la información de la persona que puedo tener delante. Claro. O con la tuya propia. La tuya propia, por supuesto, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que resonamos con la persona que tenemos delante y no es que estemos adivinando nada, ni es que estemos viendo el futuro de nada, sino simplemente estamos sintonizando en la vibración de esa persona, entramos en esa sincronía y desde esa sincronía puedes decirle algo a la otra persona. Esto se ve mucho, por ejemplo, en la pareja, ¿no? En una pareja puedes estar en una sincronía tan grande con tu pareja que antes de que diga algo o de que piense algo, tú lo puedes verbalizar. Y no es que le estés leyendo la mente ni que estés conectando con ningún tipo de espíritu, sino simplemente que estás empatizando vibracionalmente y por eso eres capaz de poder decirle esa información. Claro, o sea, a mí con lo que me pasa es que pienso, o sea, todo esto que estáis diciendo, para mí se puede explicar psicológicamente, ¿no? O sea, como que no necesitas una explicación de, no sé, de que haya una energía o unas vibraciones o tal.
al menos lo que yo he vivido hasta ahora, que a lo mejor después de esta tarde cambio de opinión, no lo sé. Pero bueno, ¿no? Que eso es que realmente todo nuestro cerebro subcortical, ¿no? Que decimos los psiquiatras, ¿no? O sea, toda la parte emocional, límbica, que no estamos recibiendo información de eso constantemente, conscientemente, pues si tú conectas con eso, pues vas a entender, ¿no? Vas a conectar con muchas cosas, ¿no? Con la intuición también. Pero bueno, entonces es como que yo una duda que tengo es, no sé si todas estas cosas es gente que conecta mucho con su parte subcortical, con su parte más emocional y visceral, ¿no? Y entonces ahí puede percibir muchas cosas en los demás, o si hay algo que va más allá, o sea, que es como más, que trasciende más solo lo que está pasando en tu cerebro, ¿no? Bueno, es una duda que tengo. Claro, porque eso es que a mí, por ejemplo, me encantaría que alguien viniera, si alguien está viendo este podcast y tiene aparatos suficientes como para medir la actividad cerebral y que lo viéramos, en plan, de la forma que fuera, para ver por dónde van los tiros a nivel científico también, ¿no? Hay gente que los tiene, vamos, centros de investigación y eso, pero no sé si van a querer venir, pero... Sí, no, pero es que al final, yo después de haber visto todo lo que he visto con Vicente, digo, joder, puede venir gente aquí a estudiar eso y que sea algo ya que cada vez se tenga como una mínima curiosidad por no desprestigiarlo, todo ese campo, y que haya como un estudio mínimo para realmente decir, joder, pues a lo mejor científicamente se puede explicar de esta manera todo lo que está pasando, pero hay algo diferente que está pasando en las ramas cerebrales de este ser humano. A mí me encantaría que todo esto se pudiera explicar de una forma científica. Me encantaría. Para que de una vez por todas se dejase de denigrar esto como una pseudociencia o como una pseudopsicología. En la escuela para nada pretendemos ir en contra de lo establecido ni en contra de lo psicológico, lo psiquiátrico, todo lo contrario. Yo siempre lo digo. En mi despacho siempre hay un montón de tarjetas de psicólogos y de psiquiatras para que las personas que realmente tienen un problema psicológico donde tienen que ir no es a una sesión medium. A una sesión medium puedes venir por curiosidad, para entender un poco más tu camino de vida, hacia dónde te diriges, pero la gente enferma tiene que ir a un médico, obvio, obvio, ¿no? Y creo que es muy importante ser riguroso en ese aspecto y entender muy bien que esto no está para curar a nadie. Nosotros no somos curanderos, ni somos médicos, ni sanadores. Partimos de la base de que lo único que se puede sanar es uno a uno mismo, ¿no? Entonces un médico te puede acompañar en ese proceso con medicina o un cirujano te puede operar, está claro, ¿no? Pero nosotros como mediums, o por lo menos desde la escuela, no lo vemos como una forma de curarte o de sanarte, no para nada, sino como una forma de dar un punto de vista diferente a la persona que le permita poder entender, por ejemplo, cómo su clan familiar de origen le ha podido influenciar, ¿no? O me viene a la mente una consulta en concreto de una chica joven que vino de 20 y pocos años, ¿no? Con bastante resentimiento con respecto a su padre, que había fallecido hace 4 años. Claro, nada más aparecer su padre, lo primero que hace es pedirle perdón, ¿no? Y pedirle perdón por una serie de cuestiones en concreto que había sufrido con él, ¿no? Entonces, claro, la chica se quedó muy en shock por lo que le estábamos diciendo, por lo que le estaba diciendo en ese momento, pero también sirvió para que entrara en una cierta paz y en una cierta reconciliación con ese padre, porque entendió que, bueno, él había podido entender, aunque fuera ya desde el otro lado, que podía haber actuado de una forma diferente. Solo que en ese momento, pues su nivel de conciencia y su nivel de dolor, pues no se lo permitió. Entonces, sí que me gustaría dejar muy claro en este podcast, como en todos los que hacemos, Christopher, que esto no es para curarse, sino que esto es como una forma de tener una ampliación de conciencia, un entendimiento, ¿no? Y poder entrar en una paz mental y en una reconciliación con el dolor que hayamos podido heredar o que hayamos podido vivir con algún ser querido. Y ahí me surge otra pregunta, ¿no? Que es, entonces, o sea, desde tu experiencia está claro que existen, o
sea, que después de la muerte la gente sigue viva de alguna manera, ¿no? Porque conectas con espíritus, ¿no? De personas. Y esto, entonces, o sea, ¿tú qué es lo que es? ¿Cómo funciona esto, no? Yo siempre hago mucho la pregunta, ¿cómo funciona? Pues estoy aquí para poner la parte racional, ¿no? O sea, esa gente dónde está, ¿no? ¿A dónde va? Y luego también muchas veces en este entorno se habla de la reencarnación, ¿no? Entonces, ¿están reencarnados o no están reencarnados, no? Si estás hablando con ellos, no están reencarnados. Obviamente. Entonces, bueno, Exacto. no sé. ¿Cómo se supone que funciona esto? Claro. Una vez que nosotros pasamos al otro lado, vamos a decir que hay diferentes planos de existencia en ese lugar, por llamarlo de alguna parte, porque no es un lugar, sino que es una forma de poder concebir que no es algo que está lejos o que está en el cielo, sino que es algo que convive al 100% con nosotros y que dependiendo de la labor que yo vaya a ejercer como espíritu, voy a estar en un plano o en otro. Por ejemplo, hay ocasiones en las que los seres queridos, por circunstancias, no han podido ejercer, vamos a decir, de una forma amorosa su papel, pues como padre, como abuelos. Entonces, muchas veces quedan cerca del clan familiar para seguir aportando dentro de sus posibilidades a nivel energético esa labor de ayuda, de compañía, de entendimiento. Entonces, no es algo que esté lejos, no es algo que esté, como decía, en el cielo, ¿no? Sino que es algo que nos acompaña y que está cerca de nosotros. Entonces, esas normas o esas reglas que les permiten estar o no estar, sinceramente no puedo dar una explicación, no sé, no he alcanzado a ver o entender cómo funcionan, pero sí que me ha ocurrido el ver en una sesión, preguntarme por un ser querido que ya estaba reencarnado y además recuerdo concretamente en esta ocasión que esta persona se había reencarnado como un nieto dentro del clan familiar, ¿no? Y la persona se sorprendió bastante porque se parecen mucho, tienen formas de ser y formas de hablar que nos recuerdan mucho, ¿no? a este ser querido, a este abuelo. Entonces, pues bueno, no pudimos dar información sobre el abuelo, pero entendieron que era una reencarnación. No siempre ocurre así, no siempre es dentro de la propia familia, pero sí. Yo, a coalición de lo que acabo de decir, el tema de la reencarnación, bueno, lo he ido investigando con el paso de los años mucho y tal, porque yo también soy una persona escéptica, a pesar de que no lo parezca, y es como que me tengo que cerciorar de muchas maneras y hablando con mucha gente y viendo muchas cosas para que realmente diga, joder, me voy a abrir a esta realidad y vamos a ver qué hay aquí. Pues hay un documental en Netflix que se llama Sobrevivir a la muerte, Surviving Death, que es increíble, que está hecho por una psiquiatra, además. Y cogen, en el 5.º capítulo o así, cogen 10 casos de niños que habían hecho como un estudio, 2000 y pico niños, grabados por sus padres, que hay un niño, por ejemplo, por poner un ejemplo, que estaba mirando la tele un día y de repente dice, ese soy yo, el que aparece en la tele soy yo. Y el niño tenía como 3 o 4 años. Y le dice su madre, ¿pero cómo que eres tú? Y dice, yo era esa persona. Y le dice, ¿cómo te llamabas? Y dice el nombre concreto de la persona. Entonces, la persona, el niño, cada vez que salía la persona, no paraba como de decir, como que se estimulaba mucho por verse a sí mismo. Pues lo que sucede es que analizan la vida del actor en cuestión y le traen al niño como 30 preguntas. Y no lo hacen con ese niño, lo hacen con un montón de niños, ¿no? Ahí aparecen como 10 niños y es increíble ver ese documental. Porque además la chica también aparece rollo como, vamos a ver si esto es verdad, si lo de la reencarnación tiene algún sentido y tal. Pues le sacan como 30 preguntas a cada niño y le ponen una foto de una imagen de la calle, de la casa del actor y una calle random. Y sacan 30 preguntas así. El niño acierta las 30 preguntas de las 30. Bueno, acierta cómo murió esa persona, dónde vivía, en qué casa vivía, cuál era su mujer. Y a mí todo eso ha llegado a un punto que después de lo que he experimentado, ver cosas así, tan locas, en plan que se ve que no está preparado y que después me compré el libro y estuve analizando a la persona que estaba detrás del libro y tal, que digo, si es que aquí no hay ninguna intencionalidad de realmente cerciorarse nada. Es como que hay un afán de búsqueda más allá de lo que ya se sabe que hay y de decir, vale, esto es verdad, no es verdad, vamos a ver si realmente es una realidad, ¿sabes?
Y recomiendo a todo el mundo ver ese documental porque es increíble. Que además justo, curiosamente, para que se vea el poder de la manifestación, yo veo ese documental hace como 3 años y en el tercer o cuarto capítulo aparece una escuela de mediums en Holanda. Yo estaba con una amiga, en plan, yo acababa de ver el documental, quedo con una amiga y le digo, tío, ojalá algún día ir a una escuela de mediums porque sería como un sueño para mí. Y te conocí. Qué maravilla. Que yo no sabía ni que existía aquí en España algo así. Claro. Al final, intentar probar o intentar darle veracidad a todo esto siempre va a tener un punto en el que, o por lo menos por el momento, va a ser ciego, porque es algo intangible, es algo que nosotros no podemos tocar físicamente, ¿no? Y estamos acostumbrados a un mundo muy determinista, ¿no? No seré yo quien le diga a un psiquiatra cómo funciona la mente, pero para nuestra mente es muy necesario el tocar, el ver, el sentir, ¿no? Entonces todo aquello, sobre todo a los que somos controladores, ¿no? Todo aquello que se nos escapa del control como que nos lleva a la locura, ¿no? Como que entramos en pánico. Entonces, cuando conectas con esta información que realmente no sabemos dónde está, si está en un registro acásico o si está en un alma, lo que percibimos o lo que vemos parece ser que es un alma, ¿no? Y te da una información que te permite sentirte mejor, ¿por qué no? ¿No? Esto es como los estudios de placebo. Yo creo que en la carrera seguro que se estudia, ¿no? Cómo el placebo funciona. Pues no sé si será un placebo, puede ser, pero desde luego que hay personas que cambian su forma y sobre todo dejan de sufrir, que creo que es lo principal para lo que sirve todo esto, para liberarte un poco más del sufrimiento, ¿no? Y lo que decíamos, de ponerle una conciencia a algo, de poder verlo desde un punto de vista que no sea la pena, la tristeza o el victimismo. Sí, porque con respecto, por ejemplo, a el tema de las vidas pasadas, ¿no? Que también, bueno, hay libros súper famosos de Brian Weiss y demás, que muchas veces la solución no está en lo que has hecho en esta vida, o por lo menos eso afirman muchos especialistas. Entonces, cuando realmente empiezas a profundizar sobre eso, te das cuenta de que no está ahí, haces como una investigación más profunda y me acuerdo también de un caso de una señora, que bueno, Vicente en este aspecto supongo que tendrá 20.000 casos de eso, ¿no? De una señora en Estados Unidos que tenía obesidad y además así como muy prolongada durante 20 y pico años y tal, y le hicieron una regresión a la vida pasada, el Brian Weiss este, y justo apareció en la regresión en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, y sus padres habían muerto, y la señora muere por inanición, bueno, la niña en ese caso, ¿no? Murió por inanición. Con la ansiedad con la que murió, esa ansiedad con la que murió permanecía con ella en esta vida. Hasta que no fue a ese momento para darse cuenta de dónde venía todo eso, no se le abrió algo en su conciencia que realmente le liberara de eso. Y para mí la magia de todo esto, después de haber visto, porque yo se lo comunico como espectador, ¿no? De haber visto, por ejemplo, a Vicente con todo eso, la magia de todo eso es que dices, vale, ¿y esto en qué mejora tu vida? Pues es como que abre una parte de tu ser y ya tu vida está como más expandida, de alguna manera. Es como que no estás tan limitado. Esa es la palabra que yo utilizaría después de todo lo que he vivido. Claro. Luego está también la idea equivocada, ¿no? Como de que esta parte espiritual o esta parte medium está ahí como una especie de catarsis o como algo súper extraordinario, ¿no? Que te tiene que cambiar la vida. Y yo siempre lo digo, ¿no? Que todo va a depender de la conciencia que tú te quieras dar en tu camino. Si tú realmente estás muy convencido de quién eres y tienes clarísimo que tienes razón, no vengas. Porque una sesión medium te va a aportar algo diferente si tú realmente estás abierto a nivel mental y a nivel emocional de poder cuestionarte la vida desde un punto de vista totalmente diferente, ¿no? Si tú eres una persona totalmente racional, muy convencido de cómo piensas y de cómo sientes, pues probablemente, aunque te digan algo tremendamente extraordinario, lejos de ser una catarsis, pues lo vas a sentir como una pantomima. Claro, si es que al final es como ir a una terapia de parejas y tener claro que quieres seguir con tu pareja y decir, no, si es que yo vengo aquí, pero ya sé lo que quiero, simplemente quiero que me lo reconfirmes. Claro. Lo más normal es que tienes claro que la quieres dejar. Y Sí. vas a terapia de pareja y
a ver si hacen algún milagro. Sí, Claro. eso se ve mucho. Claro. Pero bueno. Sí, no sé, yo creo que estoy... No sé en qué grado estoy de escepticismo. Si estoy en el bloqueo racional 100%, en plan, da igual lo que me digas, o no, pero bueno. A ver, porque yo estáis diciendo cosas y muchas cosas pienso, pues eso, Brian Weiss, que me he leído su libro más famoso y pues no me decía nada, ¿sabes? Era como, pues sí. O sea, esto perfectamente puedes explicarlo psicológicamente. Además, en el libro salen mensajes que le dice la chica que vienen de vidas pasadas y a mí me parecen mensajes como de, pues vale, o sea, muy básicos, ¿sabes? No me parece algo extraordinario. Pero bueno, que entiendo que ahí hay muchos matices y que a lo mejor hay gente que le ayuda mucho esos mensajes, a otras personas no tanto. Pero bueno, no sé, o sea, que veo que una cosa que te quería preguntar es eso, ¿no? ¿Qué explicaciones das? Pero bueno, a mí me parece coherente también lo que has dicho antes, de, oye, hay cosas que no sé explicar, ¿no? Y que las experimentas. Totalmente. A mí me encantaría poder explicarlas y me encantaría poder tener una receta detrás de todo esto, ¿no? A nivel científico. Y creo que la física cuántica pues, nos está ayudando mucho al mundo de la espiritualidad a explicar ciertas cosas que antes pues, podían parecer como muy extraordinarias, ¿no? Y dando gracias a Dios, pues eso como que se está empezando a entender y a ver desde un punto de vista totalmente diferente. Yo estoy totalmente convencido de que esta parte espiritual que ahora podemos ver como algo extraordinario o que podemos ver como algo muy anecdótico, tiene un para qué mucho más importante de lo que nos podamos imaginar, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo la gente cuando se acerca a este mundo, cuanto más escéptico se acerca, al final más se queda y más acaba encontrando como ese sentido, ¿no? sobre el que caminar. Yo tampoco quiero caer en la idea de que la espiritualidad es la única forma de salvarse, porque por supuesto que no. Esto es un camino más y es algo 100% complementario a cualquier tipo de camino o circunstancia que haya podido tener la persona, ¿no? A mí me gustaría también liberar la idea de que si soy espiritual no puedo ser científico, ¿no? De que si soy científico no puedo acercarme a la espiritualidad. A mí algo que me llama mucho la atención, ¿no? Yo tengo la suerte de tener clientes muy variopintos, ¿no? Pero entre ellos tengo un científico bastante renombrado que me sorprendió, porque él se dedica a la investigación a nivel atómico y demás, y él es muy creyente, ¿no? Cree mucho en Dios, cree mucho en las energías y demás, y a mí me sorprendió de ver cómo alguien tan científico, ¿no? Y que utilizaba tanto la matemática en su vida, decía, cuanto más investigo, más creo en Dios. Entonces, creo que eso es importante también entender que el que no lo podamos explicar no quiere decir que no tenga una explicación científica, sino que todavía no hemos llegado a esa conclusión de cómo poder explicar eso que estamos viviendo o experimentando, ¿no? Yo siempre me quedo con la idea de que si esto me sirve para vivir mejor, bienvenido sea, ¿no? Es como el placebo, ¿no? Muchas veces que podemos hablar de otro tipo de terapias, ¿no? Y dicen, es que eso es un placebo. Y dices, vale, ¿te sirve? Sí, perfecto, ¿no? Es total, porque es algo que después de todos los podcasts que hacemos y demás, y con otras personas y tal, la pregunta que más se me hace es, ¿tú crees realmente que esto es verdad? Y yo la respuesta que siempre doy es, yo te puedo decir que a mí me ha servido. Porque Claro. es lo único que puedo decir. En plan de que al final afirmar que eso es verdad, que no es verdad, que es verdad, que no es verdad, es como que eso es infinito al final. ¿Te crees que Vicente está canalizando? Y mira, ahí me surge otra pregunta, ¿no? Que estaba pensando en el placebo. Y es, claro, un placebo está muy bien siempre que no haga daño, ¿no? Porque hay placebos que tienen efectos secundarios, ¿no? Entonces, ¿cuál pensáis que puede ser el efecto secundario más peligroso del tema espiritual o de la mediunidad, ¿no? O sea, que no sé si podría llegar a ser dañino, ¿no? Para la gente. A ver, a mí me cuesta poder ver o poder entender que esto llegue a ser dañino. Por ejemplo, en la escuela nosotros tenemos una premisa y es que a una persona bajo ningún concepto le dejamos pasar consulta 2 veces en un mes. Entonces, alguien que pretende venir una vez a la semana o que pretende venir una vez cada 15 días, en esta escuela por lo menos no ocurre.
Yo entiendo que Porque otros ¿qué peligro profesionales- puede haber de que lo hagan? ¿Tú crees? La creencia de que eso les vaya a salvar. Vale. O la creencia de dependencia, la ¿no? dependencia. Exacto. Entonces, aquí por lo menos en esta escuela no pasa, ¿no? El quedarte enganchado en el mensaje que me pueda dar mi padre o mi abuelo porque me quería mucho, porque era muy importante para mí. No. Por lo menos aquí eso no ocurre. Creo que ese es el mayor efecto secundario que pueda tener porque realmente no estamos tratando salud de una persona ni estamos tratando la psicología de una persona. Para eso hay unos profesionales maravillosos, ¿no? Que ese es su trabajo. Entonces, el que te pueda dar un mensaje o te pueda dar otro mensaje te puede gustar, no te puede gustar, te puede cuadrar, no te puede cuadrar. Ya. Sí, entiendo. Y es que lo increíble es que la tasa de efectividad, que yo lo he visto hacerlo muchas veces, efectividad me refiero a qué espera la persona, qué obtiene y para qué le sirve. Porque al final es como, es transformador para cada persona que viene aquí. Obviamente después queda en ti la responsabilidad de asumir lo que te ha brindado el universo ahí, ¿no? Porque si él, por ejemplo, te trae una información para que tú le prestes atención, tú después de eso puedes hacer lo que quieras. Es que es literalmente lo mismo que si vas a un psicólogo, a un psiquiatra o a donde vayas. Sí. Porque es que ir a un psicólogo tiene algo negativo, tiene algo positivo. Pues Bueno, sí. puede tener cosas negativas también. Sí, por Claro. eso que, en plan, ser dependiente de eso, lo primero. Después O que el psicólogo sea muy malo y te lleve por el mal camino, que los Claro. hay, ¿no? Te proyecte sus propias heridas en ti, ¿no? Y en tu caso también puede pasar. Claro. Yo por eso siempre digo, ¿no? Que nosotros en la escuela para eso somos muy rigurosos de que no buscamos ningún tipo de tratamiento, sino que lo que estamos haciendo aquí es poder conectar con esa vibración. Nosotros no venimos aquí a curarle a nadie la cabeza, ni a curarle el trauma, sino a dar una información que esa persona la pueda utilizar o no. Luego, claro, hay personas que vienen a la consulta, ¿no? Como hablábamos antes fuera de cámara, que, por ejemplo, del otro lado vienen a traerle una reconciliación o vienen a traerle un perdón y la persona pues está tan dolida y está tan mal con ese ser que pues, el perdón le sirve absolutamente para nada. Entonces, bueno, la persona decide, ¿no? Y también, pues esa es la labor. Quiero decir, ¿no? En el momento en el que transmites el mensaje, ya está hecho. Ya no se puede hacer nada más con eso. Claro, es que al final es como que después de haber asistido a muchas cosas así, es como que a mí lo que se me plantea ahora es qué potencial transformador tiene la acción en sí misma, tanto aquí como en un psicólogo como en un psiquiatra, porque al final es potencial transformador, porque de ti depende de que cojas el potencial que el momento te ha servido, ¿no? Porque da igual a quién vayas, que si realmente te brinda una nueva visión, una expansión de conciencia, un camino, una atención a X cosas y tal, si tú realmente utilizas ese momento para ser mejor persona, ya está siendo lo que debe ser ese momento. Claro. Sí. O sea, como siempre está la responsabilidad de la propia persona con su vida y con su proceso y con todo, ¿no? Sí. Pues bueno, no sé si vamos a aburrir a la gente con tanta cosa racional. No. Si queréis, empezamos. Si no te queda ninguna otra pregunta, empezamos con la sesión medium. Sí, no tengo más preguntas así. O sea, tendría muchas más preguntas, pero creo que no tiene mucho sentido. O sea, de cosas así muy racionales, muy... Yo creo que podemos ir a la sesión y... No, porque muchísima gente piensa esas dudas que has dicho, que a mí me parece muy guay, porque al final yo también lo escucho y estoy diciendo, hostia, mira, pues tal, no lo había escuchado esto de Vicente, tal. Y es como que al final estamos cuestionando algo porque desconocemos hasta dónde va, hacia dónde va, de dónde viene. Claro. Totalmente. Yo como medium todavía no he descubierto cuál es la finalidad del ser humano. Claro. Y me encantaría. Y lo pregunto muchas veces, pero por el momento no tengo respuesta, ¿no? Y a mí a veces también me lleva a la cuestión de que si no tenemos esa información que es básica, ¿no? El entender el por qué, o mejor dicho, el para qué estamos aquí, creo que hay algún tipo de información que si es oscura para nosotros, ¿no? Y que no tenemos acceso es por algo. Y Ya. que ese bien mayor, tanto para nosotros, ¿no? Como para
esos otros planos o esa otra parte existencial, creo que hay otra cabeza que piensa más que nosotros, ¿no? Claro. Que la está cuidando, que la está conservando de alguna forma. Y bueno, mira, una pregunta al hilo de esto, porque yo de lo que he conocido de este mundo también hay como entidades oscuras, ¿no? O demonios, ¿no? O estas cosas, ¿no? Posesiones demoníacas y tal, ¿no? O sea, ¿cuál es la explicación de eso? A lo mejor en tu intuición o de lo que tú sabes, ¿no? O sea, ¿eso de dónde viene? Ahí probablemente lo vas a poder explicar tú mejor que yo, Carlos, porque desde la escuela Sana Karma nosotros no creemos en el demonio ni creemos en esas posesiones diabólicas, realmente. Para mí sería, sin ser yo psiquiatra, más una demostración de esquizofrenia o de una sugestión profunda de la persona. Yo todavía no he visto a nadie endemoniado, ni he visto a nadie que esté acompañado por un ser oscuro, ¿no? Yo creo que ahí entra mucho más el miedo y la proyección de la persona que realmente que no digo que no puedan existir ese tipo de entes espirituales. Yo entiendo que mucha gente que se dedica al mundo de la espiritualidad le quitas eso, ¿no? Y le has quitado la paraeta, y lo entiendo perfectamente, pero desde la escuela Sana Karma, desde luego, nosotros no le rezamos a ese santo. Incluso uno de los mayores exorcistas del mundo habían afirmado hace poco, que lo estuve leyendo, que el 90 y pico % de las posesiones eran pura sugestión e identificación con X pensamientos que puede ser tan variopintos como una esquizofrenia, por ejemplo. En plan, que te estás imaginando. Claro, o sea, desde luego pues, muchas veces se puede parecer un episodio psicótico a una posesión, ¿no? Claro. Pero no sé. Por curiosear más, te quería preguntar. También hay una parte espiritual que nosotros estudiamos en la escuela que se llama el egregor, ¿no? Y el egregor es un ente espiritual que no está creado de una forma natural, por así decirlo, sino que está creada por esa energía que está transmitiendo la persona, ¿no? Entonces, si yo tengo un miedo muy profundo a ese demonio o a ese diablo o a esa circunstancia, yo puedo crear energéticamente ese espíritu, por así decirlo, esa energía que pueda parecer real, que yo pueda sentir que es real, pero realmente es un constructo personal, ¿no? El egregor, al fin y al cabo, es como una proyección de muchas personas que están creyendo en algo en concreto y que están proyectando esa energía. Yo siempre lo digo, ¿no? Si te pones a estudiar un poco la historia del mundo, el demonio empieza con Zaratustra hace 3000 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que antes no existía y en ese momento lo crearon? Pues mire usted, ¿no? Es como los dioses, el monoteísmo, ¿cuándo empieza? En Egipto, antes había muchos dioses y ahora pasamos a tener solo un solo dios. Entonces, a mí también me lleva al cuestionamiento, ¿no? De esa parte oscura. Entonces, desde la escuela vemos muchas veces que esa parte espiritual lo que hace es adoptar esa forma que nosotros tenemos en nuestra mente. Es como una proyección de mi mente, ¿no? Por ejemplo, en los casos de parálisis del sueño, la figura que aparece, el egregor que aparece, es para todos igual. O por lo menos yo he leído eso. Sí. ¿Para todos los humanos o los de una cultura concreta? Ya, eso sí que no lo sé, ¿eh? No, la última vez que yo lo vi era para todos los humanos. Eran personas de diferentes culturas, con diferentes religiones y diferentes creencias, pero que sí que tenían ese tipo de A mí me características. ha pasado de que yo he tenido parálisis de sueño y una amiga ha tenido parálisis de sueño, se lo conté, le describí a la figura, me describió la misma, lo busqué en internet y era la misma. En plan que hay como incluso una representación gráfica de lo que es eso, y eso podría ser, por ejemplo, un ejemplo de egregor, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros también nos basamos mucho en el estudio de Carl Gustav Jung, ¿no? Y ya nos habla del inconsciente colectivo y nos habla de cómo en ese inconsciente todos estamos conectados de alguna forma, ¿no? Y estamos subiendo y bajando continuamente información. Entonces, yo también entiendo eso como una parte de ese inconsciente colectivo al que estamos conectados y que podemos tener esa conexión con esa información, ¿no? Y que por eso todos la podamos ver de una determinada manera. Pero ya te digo que nosotros desde la escuela todo lo que tiene que ver con ese mundo demoníaco pues lo vemos como algo, bueno, una proyección del miedo, como una forma de proyectar la oscuridad del propio ser humano, no como algo externo, como algo que existe, que me posee, que puede manejarme.
cuando a nosotros en la escuela nos viene alguien con esa historia, enseguida derivamos a salud mental. Claro. Sí, interesante. Bueno, yo creo que si hay algo que todos los humanos lo ven igual, para mí estaría más ligado casi a la biología humana, que es igual en todos lados, ¿no? Y otras cosas más a la cultura, ¿no? O sea, lo que creo que decías tú, la Virgen, o si ves a Mahoma, o si ves a Buda, ¿no? Pues Claro. claro, eso va a ser diferente según donde te hayas criado, ¿no? Pero bueno, misterios. Claro. Sí que desde la parte espiritual no necesitan tener ningún tipo de forma. La forma se adapta para que yo entienda lo que estoy percibiendo, ¿no? Y para no tener, por así decirlo, ese miedo o esa incertidumbre de lo que estoy percibiendo. Entonces yo siempre digo, ¿no? Un hindú es muy complicado que pueda canalizar a la Virgen si no la conoce, ¿no? Entonces, pues claro, que un hindú te diga que está canalizando a la Virgen, pues va a ser complicado, porque no tiene esa imagen dentro de sí mismo. Lo mismo que si a nosotros a lo mejor nos hablan de Vishnu, pues tampoco. Entonces, creo que es importante entender también que esta parte espiritual siempre va a estar muy ligada a lo que nosotros tenemos dentro. Por eso en la escuela lo que trabajamos mucho es esa emocionalidad, esa inteligencia emocional, para que la persona no necesite proyectar su dolor o su miedo en esa parte espiritual, Claro. ¿no? Porque eso es algo también muy humano, echarle la culpa a algo que no puedo controlar, ¿no? Y aquí hablo con el tema maleficios, amarres y todas estas historias que nosotros en la escuela también lo desmentimos mucho, o por lo menos no le damos absolutamente nada de bola, porque realmente va a estar en la sugestión de la persona Claro. y que te puede llegar a influenciar en tanto en cuanto tú te lo creas y tú permitas que eso te pueda hacer daño, ¿no? El primer día de clase, tú que has estado, lo primero que decimos es que no hay nada de qué protegerse, que en el momento en el que te proteges de algo, a ese algo le estás dando la potestad de que te haga daño. Sí, a mí eso me gustó mucho, ¿eh? Es que es como que todo conecta con el poder personal de decir, si tú eres capaz de co-crear esa realidad y te la permites vivirla así, será tu realidad y te la vas a reconfirmar, porque si tú realmente piensas que te tienes que proteger, va a llegar un momento en el que te sientas mal y digas, ya me ha pasado algo, no me he protegido lo suficiente, tengo que limpiarme o tengo que protegerme de X manera. Pero yo, por ejemplo, que estoy muy metido en estos mundos también, en plan desde hace muchos años y he hecho rituales a punta pala, nunca siento como la necesidad de tener que protegerme con algo o cualquier cosa por la co-creación del pensamiento en sí mismo, que es como yo estoy viviendo esto para transformarme, para obtener como más claridad en mi vida y ya está. Hombre, pero si soy una víctima me viene muy bien echarle la culpa a la no sé quién que me ha hecho un amarre o al no sé quién que me ha echado un mal de ojo. Yo digo, bueno, en la sociedad en la que vivimos creo que todos tenemos mal de ojo y que, bueno, que todos tenemos envidia, ¿no? De alguna forma. Entonces, realmente creo que darle peso a esa forma de pensamiento es una forma de tener más miedo y de alimentar algo que realmente se escapa totalmente de tu control y que te desempodera totalmente, ¿no? Si depende de que mi vida vaya bien, de que la no sé quién me ha hecho un amarre o me ha hecho un mal de ojo, no sé, pues ya no puedo hacer nada. Es darle demasiado poder, ¿no? A otra persona. Además que sería muy injusto, ¿no? Es como entonces un tío desde otra punta del mundo puede decir no sé qué y mi vida se va al garete. Pues es un poco extraño. Claro. Bueno, si te lo crees, lo creas. Vale, pues si os parece, empezamos la sesión. Aclarar a todo el mundo que esté viendo esto que no tienes que creer en esto para que esto suceda. Simplemente tienes que estar abierto a la experiencia y ya después opinar lo que tú quieras. En este caso, Carlos, ¿no? Que Carlos no viene aquí creyendo que va a pasar nada, simplemente está en la situación observando lo que hay y después ya sacará las conclusiones que tenga que sacar. Y también me gustaría que después como compartieras un poco lo que has sentido y todo esto desde tu percepción, porque también supongo que mucha gente pensará cuando nos ve que somos amigos de toda la vida y nos conocemos desde hace un año, porque cuando hacemos algún podcast, digo, a lo mejor la gente se piensa que Vicente sabe toda mi vida y está como repitiendo lo que ya le he dicho, ¿sabes? Y con Vicente prácticamente, bueno, solo quedo para los podcasts. Ya. Literalmente. Entonces mucha gente se piensa que se sabe mi vida y digo que no, que Vicente hablamos 4 ratos cuando nos vemos antes del podcast 10 minutos y poco más, ¿sabes? Claro. Entonces, esto es una experiencia 100% verídica, lo que va a pasar aquí nadie lo sabe y disfruten del momento.
Y ya está. Muy bien, vamos a ello. Vamos a Con tu ello. permiso, Carlos. Venga. Me aparecen varias figuras. La primera es un ser de luz que tiene una relación de sangre directa contigo, la veo como un bebé. Este bebé es un hermano, es un aborto que ha tenido tu mamá y hay una conexión muy fuerte contigo porque de alguna forma eh, él lo que está buscando es como transmitirte esa mm, apertura mental, ¿no? Que tanta falta hace dentro del clan familiar del que vienes, ¿no? Porque tú eres el que dentro de esa racionalidad, ¿no? Y de esa gran hoja de Excel que eres, ¿no? Aún así tienes esa apertura mental que te lleva a ese poder plantearte y entender las cosas desde un punto de vista. Por eso te dedicas a algo dentro de la psiquiatría que la inmensa mayoría de los psiquiatras no se dedica y que no se le está dando, cada vez se le está dando más entendimiento, pero que tú eres de alguna forma como un pionero, ¿no? Como alguien que está abriendo mucho camino en algo que está poco explorado o poco entendido por el momento. Entonces este bebé es ese espíritu que te conecta tanto con esa intuición, con esa idea que te lleva hacia caminos todavía muy inexplorados y hacia esas ganas de ir hacia otro camino diferente, ¿no? Hacia otro lugar. Entonces, eres una persona y serás una persona a lo largo de toda tu vida que necesitará la excitación mental muchas veces porque si no entrarás enseguida en el control y en el dominio de lo que hagas porque eres una persona que necesita mucho la especialidad, ¿no? Entonces de lo que haces eres muy especialista y esa especialización pues es la que te ha llevado a conocer y a vivir y a entender tan profundamente el burnout precisamente por eso, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que pueda ser tan avanzado de alguna forma en ese camino de la psiquiatría que tiene tanto que ver con el crecimiento y la evolución personal, no solo desde la medicina alopática, ¿no? Sino también desde esa medicina mental, psicológica, que es tan importante. Entonces, este hermano es el que de alguna forma te conecta más con esta parte trascendental, si se puede decir, o de intuición hacia dónde caminar, de hacia dónde ir. Luego tienes una visión clínica muy buena, que eso no te lo han enseñado en la universidad. Eres capaz de conectar mucho con la persona, eres una persona altamente sensible, pero no solo eso, sino que vas más allá. Muchas veces el entendimiento de las conexiones mentales que tiene la persona las tienes como muy rápidas, ¿no? Entonces enseguida a poco que te cuenta la persona no necesitas hacer un psicoanálisis de 10 años, sino que en una conversación eres capaz de llegar mucho más allá de lo que la inmensa mayoría de la gente pueda llegar, ¿no? Entiendo perfectamente que utilices tus guiones dentro de la psiquiatría como médico, pero desde luego que el guión que tú llevas a nivel personal es mucho más profundo y más intenso que lo que te puedan dar desde la universidad. Aparte de este ser de luz que te acompaña como hermano, me aparece la figura de un hombre que viene por parte de tu papá, lo veo más como un hombre, y como un abuelo, perdón, y este señor tiene una conexión muy profunda contigo, no porque hayáis tenido una intimidad muy grande, sino por el hecho de que tú de alguna forma eres como su heredero universal. Es incluso alguien que puede tener una cierta apariencia física también contigo, ¿no? Tú parecerte a esa persona. Un abuelo, pero no sabes si abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. No. No lo veo muy lejos. Yo más lo veo como un abuelo, más que como un tatarabuelo, como alguien así. Y sí que es cierto que de esta persona sí que siento que es de dónde viene esa rigurosidad y de dónde viene esa necesidad de ir más allá de esa perfección, vamos a decir. Y siento que es este espíritu el que de alguna forma más te está acompañando y más te está potenciando en tu camino de vida, precisamente porque vienes de un clan familiar en el que la familia, el concepto familia, ha sido algo que ha puesto mucho la soga en el cuello al hombre. Por eso es muy complicado que en tu camino de vida tú tengas una familia al uso, por así decirlo, por tu forma de pensar y tu forma de sentir. Eres una persona que viene a aportar muchísima libertad al clan familiar del que vienes. Entonces, el concepto familia
del que vienes, pues es como muy incomputable, no computable para tu forma de sentir y tu forma de pensar, ¿no? Tu forma es mucho más desde esa conciencia y desde esa libertad y desde luego esa dedicación tan plena, ¿no? que tiene esa familia de la que vienes hacia el clan familiar, es algo que sería totalmente incompatible con la realización personal que tú estás buscando y a la que estás aspirando, ¿no? Entonces, ese modelo es algo que no te, como que no te, como que no te encaja mucho en lo que tú verdaderamente eres. Me aparece Y también la figura. te puedo preguntar, Sí, por favor. háblame más de esto de los hombres, ¿no? De ese clan familiar. No sé qué más ves ahí. Vamos a preguntar. Ujú. Claro, son hombres con una falta de reconocimiento a nivel personal muy profunda. Por eso quiero decir que sus ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, no han sabido reconocerles, sino que solo han sabido exigirles. Por eso el reconocimiento personal que tú te estás dando no solo es un reconocimiento dentro del clan familiar, sino que es un reconocimiento a nivel social. Por eso es muy complicado que seas una persona que pase desapercibida. Por mucho que tú quieras estar entre bambalinas, eso es algo que no va a ocurrir nunca. Entonces, desde muy pequeño has llamado la atención no solo porque fueras muy buen estudiante y porque tuvieras muy buenas notas, sino porque además eras una persona muy capaz de sorprender a la gente que había a tu alrededor precisamente por tus razonamientos y por tu forma de transmitir, ¿no? Aunque has roto una barrera muy fuerte con respecto a la vergüenza, que desde luego de que tu trabajo te ha costado, pero que bien que lo has hecho. No, has conseguido tener una naturalidad que la inmensa mayoría de las personas que vienen de esa vergüenza no son capaces de conseguir, ¿no? Entonces, el que tú tengas esa cualidad de transmitir va a permitir que llegues y como estás haciendo, llegues muy lejos con respecto a toda esa investigación y a todo ese trabajo que estás haciendo y que espero que se plasme en un libro muy, muy prontamente y que todos podamos disfrutar para poder entender realmente lo que es el burnout, aparte de lo que ya tienes escrito, ¿no? Pero sí esa parte más científica que te pueda dar ese prestigio que no solo es que ya tengas, sino que además estás buscando y que seguro que tendrás a nivel internacional. Este clan familiar, como te decía, vienes de un clan familiar en el que el hombre no ha tenido ese reconocimiento por parte de los padres, abuelos y demás, y por eso ese reconocimiento tú te lo estás dando de otra forma. Eh, por eso hay un punto de inflexión muy importante en tu camino de vida en el que decides de alguna forma romper con todo, entre comillas, y marcharte muy lejos de tu clan familiar de origen para poder realmente expandirte y poder hacer realmente lo que tú eres, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando tenemos tan cerca ese clan familiar que nos está de alguna forma escudriñando, ¿no? Y que nos está juzgando continuamente, como que no nos da esas alas tan necesarias para poder expandirnos y poder llegar hasta donde nosotros realmente queramos. También me aparece la figura de otro hombre, pero no lo veo como parte del clan familiar, sino que a este hombre lo veo como un sacerdote. Y este sacerdote en algún momento ha tenido relación con tu persona y con un momento de vida bastante más temprana. Y este hombre, de alguna forma, ha influenciado positivamente en tu camino de vida a la hora de predicar, a la hora de la religiosidad y demás. Pero bueno, también contribuyó a que hubiese de alguna forma una duda existencial muy profunda dentro de ti y que eso hiciera de alguna manera que no pudieras seguir dentro de ese camino porque obviamente te obligaba a tener una inflexión mental que no tiene absolutamente nada que ver, sino que tiene más que ver con el clan familiar del que vienes que realmente con lo Eso que tú sería eres. un sacerdote fallecido ya, ¿no? Mm, vale, sí. Y de que es verdad que ahora estoy reflexionando últimamente bastante sobre esto del clan familiar. Y te quería preguntar si puedes, ¿no? ¿Qué información ves tú de la relación de esos hombres con sus parejas, ¿no? Con la mujer, ¿no? Con Ujú. relación de pareja en ese clan, ¿no? Y qué te dicen, no sé. ¿A qué te quieres referir con la relación?
a si tenían buenos matrimonios. Sí, sí, ¿no? Si tenían buenos matrimonios, si fueron satisfactorios para ellos, qué lecciones tuvieron que aprender, ¿no? Bueno, hemos hablado de algo muy importante, ¿no? Que una de las cosas principales que vienes a aportar precisamente es el tema de la libertad. Por consiguiente, obvio que los hombres que han estado dentro del clan familiar no se han sentido libres. Y eso, obviamente, les ha llevado a tener que vivir unos matrimonios un tanto hipócritas que no tienen absolutamente nada que ver con tu forma de ser y tu forma de sentir, ¿no? Esa apariencia de que todo está bien y esa apariencia también un poco enmarcada dentro de la religiosidad, ¿no? De que no hay ningún tipo de problema y de que todo está correcto, pero realmente detrás hay un trasfondo de carencia muy profundo. Entonces, el que tú vivas en esa coherencia tan, tan importante que te estás dando es lo que hace incompatible el que tú puedas tener ese tipo o esa forma de matrimonio que no tiene absolutamente nada que ver con tu forma de sentir. Entonces, obvio que eres esa oveja negra, ¿no? A mí me gusta llamar ahora dentro de la escuela unicornio de colores, que viene a poner ese tinte diferente al clan familiar y sobre todo ese sentimiento de libertad del hombre y de realización personal. Hombres que sí que son capaces de trabajar muchísimo, que son capaces de machacarse dentro del trabajo, pero que viven por y para el trabajo. Entonces no pueden compartir desde ese amor y desde esa libertad dentro del clan familiar. Probablemente seas el primer hombre dentro del clan familiar capaz de transmitir esa emocionalidad y sobre todo de permitirse ser altamente sensible y vivir desde esa sensibilidad, porque vienes de un clan familiar muy opaco con respecto a la emocionalidad, con respecto al hombre. Sí, sí. ¿Te puedo decir algo también a nivel personal con respecto a tu trabajo? Claro. Aparte de por lo que tú te hayas dado a ti mismo, ¿no? De la idea de que seas psiquiatra, en parte también elegimos nuestro trabajo por sanar parte de lo que nosotros hemos vivido dentro del clan familiar, ¿no? Entonces, el que tú hayas decidido ser un médico de la salud mental quiere decir que de alguna forma le estás dando esa salud mental a esos hombres que se han tenido que obligar para vivir dentro de ese dogmatismo religioso a ser incoherentes, y esa incoherencia inevitablemente enferma a cualquiera, ¿no? Y hace sentir mal a cualquiera. Entonces, el que tú estés en esa coherencia y estés dando esa sanación emocional al clan familiar, pues también es una idea por la que tu mente te lleva a esa necesidad, ¿no? No solo porque tuvieras buenas notas o fueras un buen estudiante de pequeño, sino porque realmente hay algo dentro de ti que te empuja a esa sanación. Y en el clan familiar, o sea, porque esto estabas hablando de familia paterna, ¿no? La familia materna, no sé qué ves ahí de los hombres. Yo te pregunto cosas. Sí, todo lo que quieras. Pues veo que la inmensa mayoría de las mujeres han necesitado lo que nosotros llamamos un marido sustituto y tener que proyectarse en algún hijo varón para poder tener esa complementariedad emocional que no podían tener con su pareja, porque no se podían sentir entendidas, porque no se podían sentir realmente acompañadas emocionalmente, ¿no? El hombre tenía que ocuparse de trabajar, de mantener bastantes hijos. Además, vienes de un clan familiar en el que los hijos, pues bueno, que no vienes de clan familiar de hijos únicos. Entonces, eso ha hecho que el hombre se haya proyectado mucho en el trabajo, que haya tenido que ganar mucho dinero para poder mantener a todos los hijos. Entonces, obviamente, la mujer adolece mucho de esa compañía, ¿no? Entonces, los hijos os tocaba ser maridos sustitutos y obviamente pues mujeres altamente dependientes de esa necesidad de ser madres, ¿no? Entonces la realización de la mujer ha estado principalmente en el cuidado, en el proteger y también en la proyección sobre los hijos, y eso inevitablemente lleva a que pues, sea bastante más complicado el poder ejercer tu propio camino de vida, ¿no? El ser un marido sustituto es muy complicado. Y entonces, en la rama materna mía, ¿no? Mi familia materna, no sé si crees que se repite la misma historia en los hombres que me has hablado de la rama paterna, o hay algo diferente ahí en cuanto a las relaciones de pareja, ¿no?
Con respecto a la mujer, ¿quieres decir? O sea, los hombres, ¿no? De la rama materna de mi familia. Con respecto a los hombres de la rama materna. Claro, eso es. Vale. Siempre nos juntamos por resonancia. Entonces, ahí no necesito demasiado para entender que hay un paralelismo, siempre marcando una cierta distancia, ¿no? Pero sí que es cierto que hay hombres que expresan más la emocionalidad. Entonces, por la parte paterna sí que veo esa opacidad con la parte emocional, pero en la parte materna sí que veo hombres más, por así decirlo, cariñosos o que son capaces de mostrar más esa amabilidad o ese cariño, ¿no? Pero sí que veo esa necesidad de la mujer de proyectar sobre los hijos esa realización como mujer, ¿no? Y que es muy complicado el poder realizarse por sí mismas y fuera del clan familiar. Por eso la sanación que estás aportando a tu clan familiar de origen es tan potente y tan inmensa, porque ya no solo es a nivel emocional y psiquiátrico, ¿no? Sino que también es a nivel familiar, viviendo un tipo de familia totalmente diferente. ¿Te puedo hablar algo más a nivel personal también tuyo? Sí, sí, sí. Por eso vives una soledad no solo. Por eso tu soledad es elegida y muy de momentos, ¿no? Hay momentos en los que necesitas mucho tu soledad para poder desarrollar tu parte científica y tu parte investigadora, que está y seguirá estando. Tendrás 90 años y seguirás investigando, eso es así. Ujú. Y luego a la vez tienes esa parte social que necesitas cultivar con personas muy en concreto. No tienes muchos amigos, pero los que tienes son muy intensos y son personas que te aportan mucho a nivel emocional, porque eres una persona que no le gusta perder el tiempo, no eres alguien social en el sentido de que necesite estar distraído con mucha gente, sino que te gusta tener relación con gente que realmente te aporte, ¿no? Entonces, pocos amigos, pero muy intensos, muy, muy buenos, y personas que te aportan mucho a nivel emocional. Para ti es muy importante la emocionalidad, como te digo, probablemente eres el primer hombre dentro del clan familiar que se está permitiendo ser altamente sensible y transmitir esa sensibilidad social hacia afuera sin tapujos y sin miedo, ¿no? Mostrándose tal cual es. Por eso te decía, ¿no? Que a nivel afectivo, a nivel de compartir, pues inevitablemente la persona que te acompañe en tu camino de vida va a ser alguien que va a vivir exactamente lo mismo que tú, que no va a querer un tipo de familia estándar, ¿no? De mamá, papá, muchos hijos corriendo por ahí, no. Además, seguro que una persona que le va a gustar mucho el compartir esa parte de naturaleza y esa parte también de independencia sin codependencia, ¿no? Que está muy, muy sociabilizada con respecto al amor, que eso realmente, desde mi punto de vista, no es amor. Ujú. Vale. La mayoría de las cosas son ciertas. Bien. Vale, ¿te puedo preguntar más cosas? Lo que quieras. Estoy expectante también, ¿eh? Sí. Am, Por ejemplo, vale, bueno, pero ¿tú qué dirías que puede ser mi principal problema o dificultad en las relaciones de pareja, ¿no? Desde este... El sentimiento de ahogo. Eso es algo que te va a llegar siempre y es algo que vas a tener que afrontar desde la conciencia y el entendimiento de que es más un transgeneracional que una realidad. Porque vienes de un clan familiar en el que el hombre se ha sentido muy obligado con respecto a la familia. Entonces, en el momento en el que tu pareja sea una pareja muy que sientas muy estable, automáticamente te apetecerá salir corriendo. Literalmente, te Bastante apetecerá cierto. coger una moto, ¿no? Y echar a correr, precisamente porque vienes de un clan familiar en el que el hombre no ha sido libre dentro de la pareja. Entonces el trabajo está ahí y la conciencia está poner ese entendimiento de que puedo vivir esa pareja sin sentirme ahogado y sin la necesidad de tener que huir de nada, ¿no? Claro. Y vale. ¿Y
¿qué relación o qué te dicen sobre... Bueno, no tengo dos temas que son diferentes, ¿no? Uno es el tema de la riqueza, ¿no? La riqueza o la abundancia. Sí. Y bueno, podemos ir con ese, si no, luego te pregunto otra Vale, cosa. perfecto. Los hombres del clan familiar solo se han sentido merecedores porque han trabajado mucho. Entonces, tú estás empezando a romper muy profundamente la idea de que te tienes que romper los cuernos para realmente merecerte el dinero que ganas. Por eso las experiencias que tú has tenido en grandes hospitales han sido experiencias que las necesitabas vivir para honrar a esos hombres del clan familiar. Y en el momento en el que los has honrado y te has dado cuenta de que eso absolutamente tiene nada que ver con tu forma de ser y lo que vienes a aportar, obvio que te has tenido que pirar, porque ahí no podías realmente desarrollar lo que tú vienes a dar a este plano de existencia, ¿no? Entonces, la abundancia o la riqueza es algo que tú lo vas a poder experimentar muchísimo más que los hombres del clan familiar del que vienes, que tampoco es que hayan sido pobres, pero desde luego que tú vas a poder experimentar una riqueza que va a tener una disociación muy grande de la necesidad del sacrificio, ¿no? Porque vienes de un clan en el que se ha ganado por sacrificio. Entonces tú estás liberando esa idea de sacrificio. Entonces, cuanto menos te sacrifiques, más vas a ganar. Cuanto menos te sacrifiques, más abundante vas a ser. Por eso el que... Wow. Buena frase. Claro, el que delegues y el que tengas un equipo ya es un gran paso que, por ejemplo, el Carlos de hace 10 años no hubiese hecho. Entonces, el que tú ahora mismo estés ahí ya habla mucho de tu evolución y de tu crecimiento a nivel emocional y sobre todo de esa toma de conciencia de que ya no necesitas pasar 10 consultas al día porque no tiene absolutamente nada que ver contigo, ¿no? Aparte de que vienes de un clan familiar en el que al hombre no se le ha dejado hablar mucho, porque ha tenido al lado una mujer que ya ha hablado por los dos. Entonces, tú vienes precisamente a poner voz a esos hombres que no han podido expresar lo que había dentro de ellos, ¿no? Entonces, tú como difundidor y como ¿cómo decirlo? Como persona, ¿no? Que enseña a otros, eso es algo que está en tu idiosincrasia y que lo vas a tener dentro de tu alma siempre, ¿no? Por eso es muy complicado que pases desapercibido. Siempre te darás cuenta de que llamarás la atención en cualquier trabajo que estés. Por eso, en uno de esos grandes hospitales que has trabajado en Madrid guardan tan buen recuerdo de ti, precisamente porque has querido poner un tinte diferente, ¿no? Pero a la vez tan incompatible con el sistema en el que nos encontramos. Vale, y con el tema de... Este es un tema como muy profundo, ¿no? Muy existencial, que es como la sensación de seguridad en el mundo, ¿no? La sensación de riesgo y de peligro y de tener como que protegerte versus la sensación de seguridad y tranquilidad y conexión, ¿no? Bueno, creo que está bastante ligado a esto que acabas de decir, pero bueno, no sé. Sí, y bueno, también observar un poco las experiencias de los hombres dentro del clan familiar en la época de la guerra. Eso es un transgeneracional que no hace tanto tiempo que está ahí, ¿no? Estamos hablando más o menos de 3 generaciones, ¿no? Cuando ya está, bueno, nosotros en la escuela lo vemos continuamente, hasta la 4ª generación no hay una liberación plena realmente de ese transgeneracional. Entonces, tú serías la 4ª generación que empieza a ponerle conciencia a la liberación de ese miedo y de todo eso que se ha tenido que vivir ante ese peligro como es una guerra. Claro. Entonces, vienes de un clan familiar en el que los hombres han tenido muy malas experiencias en ese aspecto, en el que incluso ha peligrado mucho su vida. Es normal que tú todavía puedas tener dentro de ti esa circunstancia de ese peligro externo que pueda venir a ti, ¿no? Pero vamos, no siento que para nada sea una realidad, sino más bien una, como te digo, un transgeneracional, un recuerdo que está dentro de esa genética que hay dentro de ti, ¿no? Y muchas veces, sin querer, cuando nos cuentan historias, ¿no? Pues sin querer también nos están codificando en esa historia, aunque no sea nuestra. Sí. Y las historias que has escuchado, pues es normal que también te puedan codificar en ese miedo. ¿Te gustan las motos, Carlos? Las motos.
No especialmente. Te lo digo porque no hay en tu camino de vida marcado, no se ve el miedo a tener un accidente, a tener algún tipo de circunstancia. Bueno, no lo veo. Veo un ser querido que sí que iba en moto. Entiendo que es un abuelo, no lo veo como un bisabuelo. Lo veo Vale. a alguien bastante cercano a ti. Por eso te preguntaba si te gustaban las motos. Vale. Pero de que como que quiere transmitir algo ese ser querido. No, o- solo veo esa imagen, ¿no? Lo veo como en un camino sin asfaltar en una moto. En un camino sin asfaltar con Sí. una moto. Curioso eso. Sí, porque yo la única vez que he montado en moto fue con mi abuelo en el pueblo de mis abuelos, en un camino sin asfaltar. Bueno. Y, o sea, y el mensaje que transmite desde ahí sería como de seguridad o de que no va a haber accidentes o algo así, ¿no? Totalmente. Que por mucho que pueda haber en ti el miedo o la idea de que puedas tener un accidente, que no es real, porque obviamente el lugar en el que vives es idílico, podríamos decir, ¿no? Pero vamos a decir que a nivel de infraestructura quizás no está en la mejor condición, ¿no? Entonces, el que tú puedas ir por ahí con la tranquilidad plena de que no va a haber ningún tipo de problema o de accidente que te vaya a inhabilitar o que te vaya a llevar a tener un problema grave. Vale. ¿Crees que esto puede estar relacionado con las montañas y con el montañismo y tal? O... Sí, no solo, sobre todo por el lugar donde vives. Ya no solo por tu trabajo, ¿no? Perdón, por tu Bueno, afición, sino por donde realmente vives, ¿no? vale. Que te esto, pueda llevar. creo que la gente que nos esté escuchando no sabe que yo, creo que no va a saber, porque no lo hemos dicho, que yo vivo en las montañas, en los Pirineos, en el Valle de Benasque. Digo que ahí tiene como más sentido. Vale, y te puedo preguntar, por ejemplo, por... Bueno, no sé si ves que haya alguien que tenga algún otro mensaje para mí o algo así. Mm, Me viene, me viene una mujer que tiene, pero no es una de tus guías, ¿vale? Sino que sería una guía de tu madre. La veo como una abuela materna. Y esta mujer viene con una necesidad muy grande de transmitirle la necesidad de pedirle perdón a tu madre por, de alguna forma, como no haber sabido enseñarle las cosas de una forma diferente y no haber sido como más cuidadora o más protectora hacia ella. Porque en esa parte del clan familiar ha habido como unos ciertos choques con los consuegros, con la familia política y demás, ¿no? Entonces la abuela de alguna forma viene como a dar un poco de reconciliación y un poco de amor, de decir, perdóname porque no he sido muy justa con la parte política y no he sabido cuidarte y no he sabido protegerte realmente como te lo mereces, ¿no? Entonces, eh, esa información es algo que me aparece también. Vale. Y luego, no sé si te dicen algo o hay algo de información sobre mis heridas en mi pasado, ¿no? En mis heridas en mi pasado, no sé. En general, no sé. Bueno, o puedo concretar más a lo mejor, pero... Mm, Las heridas que hayas podido tener en tu pasado ahora mismo ya no son heridas. Lo que ahora puedes tener es una cicatriz, ¿no? Pero el trabajo personal que has hecho, si se hubiese quedado solo en aplicar el psicoanálisis en ti mismo, pues todavía estarías haciéndolo, ¿no? Porque el psicoanálisis es muy efectivo pero muy lento. Entonces, el que tú hayas puesto ese nivel de conciencia y has abierto tu mente a otro tipo de pensamiento, ha hecho que tú puedas estar muchísimo más en paz con tu pasado. No veo tanto el conflicto o el problema con las heridas que hayas podido tener en tu pasado, sino en el reconocimiento de quién eres tú verdaderamente hoy en día. Porque tu crecimiento y tu evolución a nivel mental y a nivel emocional es tan exponencial que a veces no eres 100% consciente
del avance o del crecimiento que has podido darte a ti mismo. Entonces es como más, no te vayas a tu pasado, ¿no? Sino quédate en ese presente en el que has alcanzado un nivel de conciencia en el que todavía no eres consciente de hasta qué punto has liberado y has quitado de tu camino de vida tantas cosas que, que es complicado, ¿no? Que tu mente consciente lo pueda reconocer o lo pueda ver. Pero bueno, tienes gente a tu alrededor que te quiere mucho y que te hace ese espejo, que si no lo reconoces en ti, pues tienes mucha facilidad para reconocerlo en los demás, ¿no? Yo siempre digo que lo que vemos en los demás es porque lo tenemos dentro, si no, no lo podríamos ver. Entonces, esa grandeza y esa cosa buena que ves en esas personas, ¿no? Que están a tu alrededor, obvio que es un reflejo de lo que hay dentro de ti, ¿no? Y sobre todo, si me permites decirte algo a nivel personal, es que no le tengas miedo a la fama. Porque la fama no es ser famoso, sino más bien es no tenerle miedo a tomar ese prestigio y que ese prestigio te lleve o te obligue a tener que obligarte a hacer cosas que no quieras. No le temas a eso, porque eso es algo que no va a ocurrir. Porque en el nivel de coherencia en el que te encuentras vas a darte cuenta enseguida de que a mí esto no me apetece, no lo voy a hacer. Te lo digo porque muy probablemente te puedo decir algo sobre tu futuro. Sí, claro. Te iba a preguntar sobre mi Bien, futuro, ya que fenomenal. estamos. Muy probablemente, no demasiado tiempo adelante, hay un viaje pendiente a Estados Unidos que tiene mucho que ver con tu trabajo. Y ese trabajo que estás haciendo con respecto al burnout es algo que te va a llevar a ir a la cuna de ese estudio del burnout y obvio que vas a tener algún tipo de ponencia, reconocimiento, etcétera, etcétera, que te va a llevar bueno, pues a una línea más de currículum, ¿no? Y que va a dar un poco más de prestigio a todo ese trabajo y a esa investigación que estás haciendo. De momento no hay ningún viaje a Estados Unidos en el Llegará. mapa, pero Llegará. ya os contaré. Sí, por favor. Y si esto que estábamos hablando, ¿tú qué peligros ves en mi futuro, en mi trayectoria profesional, ¿no? Sí, justo esto de la fama y tal, ¿no? Pues puede ser para mí, ¿no? Es como un peligro de perder tu vida o perder tu tranquilidad o estas cosas, ¿no? Perder la coherencia. Por eso te están diciendo esto. Porque todo el trabajo que estás haciendo no es un trabajo que se vaya a quedar en la mera escritura de un libro o en la mera tesis, ¿no? O tesina reconocida por la universidad de no sé qué, sino que va a ir más allá. Entonces, si tú realmente quieres apostar por lo que eres y por quién eres, esto te va a llevar, si te apetece, a poder enseñar a otros médicos lo que realmente es el burnout y eso llevarte a esa posibilidad de formar a formadores que formen a otros y así de esa forma, ¿no? Pues poder dedicarte a algo que te sale de una forma tan natural, ¿no? Como es enseñar. Entonces, creo que es importante romper esa idea de que ese reconocimiento o esa fama te pueda llevar a perder tu intimidad, ¿no? Que eres muy celoso de tu intimidad y eres muy celoso ¿no? de pasar desapercibido, pero como te decía, que es bastante complicado que pases desapercibido de allá donde vayas. Entonces, como trabajo personal, te diría liberarte de la creencia de que esa fama o ese reconocimiento te vaya a coartar tu libertad o te vaya a coartar tu intimidad a nivel personal. Interesante. Vale, pues no sé, yo no tengo más preguntas así. Bueno, mira, tengo que decir una cosa del tema del libro que has dicho. Bueno, la realidad es que ya hay un libro escrito. Y bueno, no sé, es que lo has dicho y me ha llamado la atención, ¿no? Porque has dicho, vas a escribir un libro tal, y he pensado, bueno, ya está escrito, ¿no? No sé si era otro libro que venga después, que puede ser, o... Por supuesto, sí. Y no solo uno, sino que habrá varios. Y no solo sobre esto, sobre este tema del burnout, sino sobre otro tipo de temas que, obvio, tengan que ver directamente con la psicología, perdón, con la psiquiatría, y que abran un poquito más la visión y la idea de que se pueda implementar o se pueda complementar
esta psiquiatría, esta medicina alopática con otro tipo de temas, ¿no? Pues como es en tu persona el que a la vez de psiquiatra sea psicólogo, ¿no? Y que se pueda hacer algún tipo de estudio complementario o formación complementaria que lleve al psiquiatra no solo a ser un recetador de medicamentos, sino que también pueda acompañar a la persona pues desde el conocimiento psicológico, ¿no? Entonces, como te decía antes, ya sabía que tenías un libro, ya habíamos hablado de que estaba ese libro, pero siento que va a haber una consecución detrás de esto que va a permitir, bueno, pues también, como te digo, aumentar ese prestigio que hay en ti y poder ayudar a otras personas a entender mucho mejor qué es todo esto. Pues yo no sé, no se me ocurren más preguntas. Seguro que se me ocurren más después. Pero... Seguro. Me gustaría que compartieras qué ha sido la experiencia para ti en términos generales. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué conclusiones sacas así a bote pronto? Porque obviamente después con el paso del tiempo pues dirás esto me ha cuadrado más, me ha cuadrado menos, pero las sensaciones generales de haber vivido la experiencia ahora mismo en caliente, ¿cuáles son? A ver, hay dos polos, ¿vale? Un polo es no me has dicho nada como de, ostras, eso solo lo podía saber mi tío, abuelos, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que son cosas que tú me has contado. No ha habido ninguna de esas, pero es verdad que hay otro polo que es, o sea, todo lo que has dicho prácticamente creo que es cierto. Que eso yo, claro, mi mente racional dice, este tío tiene una intuición psicológica de la leche, claro, y entonces... La tengo, la tengo. Y la tienes, ¿no? Entonces, claro, con lo que hemos hablado y lo que sabes de mí y tal, pues has podido sacar como esas intuiciones, que es verdad que son muy acertadas, ¿eh? Y me ha sorprendido, bueno, lo del hermano aborto es verdad, o sea que mi madre tuvo un aborto. Eso no me sorprende muchísimo porque muchas mujeres tienen abortos, ¿no? Entonces, bueno, es como... Podría ser un triple y que haya 50%. Claro. Al 50%. Pero bueno, luego sí, toda la parte de la rama paterna y tal, sí que has dicho cosas que me han sorprendido porque justo son cosas que yo estoy ahora trabajando en mí y tal, ¿no? Y que creo que son importantes, ¿no? O sea, que estoy yo haciendo un poco ese trabajo personal. O sea que... Bueno, ahí sí que estoy sorprendido. Pero bueno, y a la vez me ha parecido una experiencia como muy orgánica, ¿no? O sea que, no sé, ¿no? Como que vas sacando cosas que son valiosas, ¿no? Y que muchas, en el fondo, yo estos días las estaba pensando o las tengo ahí en el inconsciente un poco. Pero bueno, sí, o sea, vamos... que creo que al menos es una experiencia constructiva. Que bueno, me quedo con eso. Espero que hayamos roto la idea del esoterismo con respecto a esto. Sí, precisamente es eso. Es lo que diría. No ha habido ningún esoterismo especial, ¿no? Quizá alguna cosa un poco más sorprendente, pero bueno, casi lo veo más como una sesión un poco de terapia en la que tú hablas mucho. Sí, porque desde luego que no pretende ser una terapia psicológica ni mucho menos, sino como un mapa de entendimiento, ¿no? Sí, como un mapa. Eso es, de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no? Y con ese mapa pues elegir si me gusta el camino o me dedico a otra cosa. Sí. Es que al final es como un recordar lo que ya hay en ti. Yo también es una cosa que siento, porque después obviamente hay puntualizaciones tan concretas que como que porque a la gente a la que más he visto que le hace eso de las puntualizaciones más concretas es gente muy escéptica, como que tiene que ver eso en ese momento para abrirse un poco más. Pero realmente en sí mismo la sesión de mediumnidad, si me equivoco me lo dices, es como un recordatorio para que tú prestes atención a todas las cosas que están ahora mismo en ti para que tomes las decisiones de la forma más consciente posible. Tío. Sí. Claro. Bueno, y también sube mucho la autoestima, porque me has dicho cosas muy bonitas. No sé si es lo habitual, pero... Bueno, no a todo el mundo se le puede decir que va a ser muy reconocido ni nada de eso, ¿no?
pero que obviamente que el trabajo que estás haciendo, pues, a ver, tampoco hace falta ser muy vidente para verlo, ¿no? Es algo evidente que estás trabajando en una rama de la psiquiatría que no está explorada, ¿no? Que aquí en España por lo menos. Sí, Entonces, pues los pioneros sois los que os merecéis llevaros esa medalla por atreveros a meteros en el fango donde nadie se mete. ya. Entonces creo que eso es importante también. Pues te lo agradezco. Gracias a ti por atreverte, Carlos. Pues nada, muchísimas gracias por haber formado parte de esta experiencia. Esta es una experiencia, vuelvo a repetir, totalmente genuina, en la que simplemente quería que Carlos experimentara una sesión medium y que obtuviera de ella lo que tenga que obtener. Y nada, muchísimas gracias por haber venido y por haber formado parte de esta experiencia. Gracias a ti, Christopher, por organizarlo.